nombre es Juan Benito. Estoy casado con Conchi Samaniego y teníamos dos hijos, Alex y Rodolfo. Vivimos en la ciudad de Alcalá de Henares. Yo soy Alejandro Benito, Alex, soy hijo de Juan y de Conchi y hermano de Rodolfo. Y en el momento en el que sucedieron todos estos hechos, pues todavía estábamos viviendo todos juntos en la misma casa. Formábamos una familia normal, muy unida. Yo siempre he tenido trabajo, nunca he tenido problemas laborales. Alex y Rodolfo siempre han sido desde pequeños chicos muy dóciles, llamémoslo así, buenos estudiantes en la juventud. Los dos cursaron ingeniería industrial. Y esta familia, pues, como bien he dicho, es una familia normal, de clase media, unida y feliz hasta un determinado momento. En cierto modo, y a pesar de las circunstancias, sigue siendo así. Es decir, seguimos siendo una familia unida porque pues, todas las circunstancias que hemos vivido no han podido al final tampoco resquebrajar nuestra unidad. Seguimos siendo no tan felices como podríamos ser, pero intentamos mantener en cierto modo ese ambiente de felicidad y de unidad por el apoyo mutuo, básicamente. El de la propia familia y el de la gente que nos rodea. Solo nos llevábamos 14 meses. Al final hemos hecho todo juntos. Compartíamos la habitación, compartíamos estudios, compartíamos deporte, afición, amigos. Es que una relación más unida era imposible. Es que hacíamos todo juntos. No había, yo creo, ni momentos del día en el que pudiéramos a lo mejor estar separados o... Bueno, éramos personas diferentes, éramos hermanos, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Poco puedo decir porque es que no estábamos distanciados por nada. Sí, efectivamente, Rodolfo y Alex, que se llevaban 14 meses, desde muy pequeños siempre han compartido todo, hasta la habitación. Nosotros, pues vivíamos en una casa relativamente grande, pero aún así ellos compartían habitación, pero desde pequeños hasta el final. Allí, pues, me imagino que sería el cuarto de los secretos, el cuarto donde esas cosas que los padres al final se intuyen pero no se conocen de primera mano, pues ellos allí pues tenían su cuartel general. La relación de Rodolfo y Alex siempre ha sido extraordinaria. Los dos es que además por su forma de ser y su temperamento y su amabilidad y su educación, pues era lo que correspondía. Rodolfo era especial desde que nació, porque nació en casa. Nació de improviso, a una velocidad increíble. Siempre nosotros le definíamos como un gran investigador, porque ya desde pequeño todos los juguetes, coches y demás, inmediatamente los diseccionaba para conocer cómo era su contenido y poder tener ese estudio de la materia. Rodolfo era muy alegre, era jovial, era muy atento, aparte de que era muy cariñoso, era una persona excepcional, dotada de grandes valores, era muy solidario con todos sus amigos y con todos sus compañeros, y que estaba dotado pues, de esa facilidad de poder llegar a la gente. Gran amante de la naturaleza, del deporte, muy niñero. Algunas veces íbamos con él por la calle, de inmediatamente en algún sitio donde se estaba jugando a algún partido de fútbol de niños, se paraba el partido y venían todos corriendo a saludar a Rodolfo. Era una persona súper constante, súper dedicada. De hecho, él hizo una carrera muy brillante, pero basada sobre todo en esa constancia y en ese esfuerzo y dedicación. Tenía un principio, una frase que decía siempre: la
la gota orada la roca no por su fuerza sino por su constancia, frase de Ovidio. Entonces lo que puedo decir es que Rodolfo, a pesar de esa brillantísima carrera de ingeniería, que le encantaba la ingeniería porque le encantaba la investigación, pero él tenía una verdadera vocación, que era la transmisión del conocimiento. Y de hecho él estaba preparándose y ya había pasado alguna de las pruebas para ser profesor de matemáticas, que le encantaba. De hecho, durante su carrera y a otros compañeros, pues él les servía como profesor de apoyo. Él hubiera sido un gran profesor de matemáticas y hubiera estado entre los más jóvenes en esa vocación que él tenía fundamental, que es la transmisión del conocimiento. Aquel día 11 de marzo era un día, pues aparentemente, lógicamente, como cualquier otro día. Yo me levantaba muy temprano, en torno a las 6 de la mañana, para desplazarme a mi trabajo en Madrid. Y yo viajaba en coche y justamente, bueno, pues cuando ya me había preparado y demás, pues yo siempre salía de casa y pasaba, pues me despedía de mi mujer y después me pasaba a la habitación de Alex y Rodo. Ya me despedía de ellos y ese era el momento en el que Rodolfo se levantaba a continuación, porque él viajaba tanto en tren como en autobús a Madrid, donde ya trabajaba como ingeniero. Ya en mi despacho, sobre las 7:30 de la mañana, cuando se tienen las primeras noticias de que ha habido incidentes en un principio en la estación de Atocha, donde, claro, las noticias eran muy rápidas, yo las oigo por la radio en el programa de la cadena SER que dirigía Iñaki Gabilondo, y que era el que ponía por las mañanas, porque era una manera fácil de estar trabajando y al mismo tiempo estar informado. Pero a los 5 minutos de esa primera noticia de alcance, pues esta noticia empieza a adquirir tintes más dramáticos, tan dramáticos que acabaron como acabaron. Y bueno, pues inmediatamente, que yo sabía que Rodolfo cogía el tren más o menos en esa hora, pues le llamé para ver si que sabía de lo que estaba ocurriendo y demás. Cuando yo llamo a Rodolfo por teléfono, su móvil suena, da la llamada y la señal completamente bien, pero el móvil no lo coge. Le insisto, porque mi forma de ser es muy insistente, y sigue sin cogerlo. Y ya empieza a preocuparme un poco, pero bueno, yo ya empiezo a pensar que como las noticias que al mismo tiempo y simultáneamente la radio Iñaki iba dando de que el tema ya era muy grave, que se habían producido explosiones en diversos trenes del corredor de Henares, pues claro, el pensamiento que tengo yo es que Rodolfo pues está en uno de esos trenes, pero no concretamente en los trenes que habían explotado, porque su móvil sonaba perfectamente, cosa que a mí me tranquilizaba, pero que yo me imaginaba que o bien no había coberturas o bueno, 50.000 cosas que podían existir. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya iba llamando y demás, pues ya me pongo un poco más nervioso. Y fue en ese momento cuando aproximadamente a las 8:30 yo llamo a Alex, que sé que viaja también. Él creo que no llegaba hasta Madrid, que se quedaba en la localidad de San Fernando. En ese momento justo acababa de cambiar de trabajo un mes y medio antes, porque si no, lo normal es que yo hubiese estado en el mismo tren con Rodolfo. Pero bueno, pues por casualidades cambié de trabajo, estaba yendo hacia Leganés en coche. Yo ya me desplazaba en coche, había dejado de usar el transporte público y efectivamente, antes yo creo que de las 8:30, alrededor de las 8 menos cuarto, porque yo solía llegar a Leganés alrededor de las 8, yo ya entré en comunicación porque también estaba escuchando las noticias en la radio, entré en comunicación con mi padre con el tema de no puedo hablar con Rodolfo, no le llamamos, ambos estábamos llamando, incluso mi tío también estaba intentando contactar con él, y no podíamos establecer comunicación. Yo al final llegué a las 8 a Leganés con el único ahínco de encontrar el teléfono fijo de la oficina de Rodolfo, que por alguna razón yo no lo llevaba en el móvil. Siempre hablábamos móvil a móvil, pero como no éramos capaces de contactar por esa vía, al final mi único objetivo en aquel momento era llegar a la oficina para coger la tarjeta de visita de Rodolfo, del trabajo de Rodolfo, y llamar a su oficina para preguntar si había llegado. Llamé a la oficina, me confirmaron que no había llegado
Y bueno, la comunicación entre fundamentalmente mi tío Rodolfo, mi padre y yo mismo fue más continua a lo largo de la mañana. Hice mis cálculos de aproximadamente por la hora a la que yo sé que él cogía el tren, porque recientemente compartíamos el mismo recorrido, pues pensé que estaba en Santa Eugenia. Efectivamente fue su destino final, el de esa estación. Yo me acerqué a Santa Eugenia, dejé el coche por ahí en cualquier sitio. Era imposible ya a la hora que yo llegué, que serían como las 8:15, 8:20 de la mañana, era imposible acercarse a la estación. En esos momentos todavía la información era un poco confusa sobre qué es lo que estaba sucediendo con las personas que estaban en los trenes, con los heridos y demás. Se hablaba mucho de la estación de Atocha, aunque ya se habían producido explosiones y eran conocidas en otras estaciones, pero por alguna razón yo me dirijo hacia Méndez Álvaro, que es en la proximidad de otra de las explosiones que hubo en la calle Tellez. Tampoco ya sé muy bien por qué hice eso. Era un poco una reacción, pues quizás un tanto desesperada, quizás fundamentada en que en Santa Eugenia, que es donde yo pensaba que estaba Rodolfo, ya era imposible hacer nada porque estaba todo completamente acordonado. Y al llegar a Méndez Álvaro, a la zona de Méndez Álvaro, más o menos la situación que me encontré era la misma. Seguía en comunicación con mi tío y con mi padre, y al final decidí, yo creo que ya sería cerca de las 9:30, una cosa así, volverme a Alcalá, no sin antes pasar por el hospital de Alcalá, que analizado luego ya desde un poco la distancia era un poco absurdo, porque si Rodolfo estaba más o menos en las proximidades de Santa Eugenia, las posibilidades de que le llevaran al hospital de Alcalá en el caso de que hubiese sido herido pues eran absurdas completamente. En esa reacción de improvisación de un acto a continuación del otro, pasé por allí a preguntar, nadie me supo lógicamente decir nada, y ya volví a casa hasta que empezaron a llegar otras informaciones sobre que pues estaban empezando a montar la atención a las víctimas en IFEMA, etcétera, etcétera. Yo creo que en casa estuvimos como hasta cerca de la 1 o la 1:30. Yo desde mi despacho en la calle Serrano también tomo la iniciativa de coger un taxi ante la imposibilidad de poder contactar telefónicamente con Rodolfo, pues para pedir un poco más de información, y como parecía que lo central se estaba produciendo en la estación de Atocha, pues justamente de Serrano a Atocha hay 5 minutos. Entonces cojo un taxi para llegar más rápido, pero no habíamos llegado a Puerta de Alcalá y el taxi se para porque ya Madrid estaba colapsado, los coches todos, ya se había convertido en un auténtico caos de sirenas, etcétera, etcétera, y decido bajarme del taxi e ir andando, atravesando el Retiro, hasta llegar a las inmediaciones de Atocha, por donde está el Ministerio de Agricultura, pero allí ya fue imposible pasar también, porque se había producido ya un cordón policial que impedía el paso, y además en un ambiente pues de histeria, de estrés. Yo en esos momentos ya no tenía más noticias que las del móvil, cuando llamaba por teléfono a casa, que tú ya te encontrabas en casa con mamá, y también se había incorporado a casa pues alguna vecina, sí, exactamente. En las inmediaciones de Atocha yo intento obtener alguna información. Lo único que se veía que la Policía Nacional estaba súper preocupada, súper inquieta. Efectivamente, a esa hora yo ya creo que ya se había detectado en las inmediaciones de la estación del tren de Alcalá la furgoneta que había desplazado todo el material y demás, y en donde había pues cintas islámicas. Bueno, pues desde Atocha se me comenta, bueno, pues como todo el mundo comentaba algo, de que en el Hotel Nacional, que se encuentra también en Atocha, se había formado pues una especie de comisión informativa, y que nos debíamos dirigir allí donde tendríamos esta información. Yo llamaba por teléfono constantemente a Alex y a casa, y me desplazo al Hotel Nacional, y allí estuve hasta las 12, pero allí nadie sabía nada. Realmente era muy confuso todo. Llega un momento que, bueno, estando allí, Alex fue quien me comentó de que había recibido noticias de que se había centralizado toda la información en IFEMA,
y que nos debíamos de trasladar allí. Pues efectivamente Alex desde Alcalá con mi mujer y con mis hermanos y yo desde Madrid, pues nos desplazamos todos a IFEMA y allí es cuando nos encontramos, aproximadamente sería la 1:30 por ahí, ¿no? Sí, eso es, a la 1:30 más o menos de la tarde. Sí. Cuando llegamos y ya, bueno, pues todo lo que sucedió en IFEMA. Sí. Básicamente en IFEMA la primera etapa fue pasar por un registro que estaba haciendo la policía para coger información sobre particularidades o rasgos físicos que pudieran identificar a las personas para poder, bueno, pues nosotros en aquel momento con la esperanza de que pues hubiese estado inconsciente, es decir, que no se hubiese producido lo que finalmente se produjo, pero la policía estaba recabando información con ese objeto de poder tener datos determinantes para poder identificar a las personas. Pasamos por un cuestionario que nos hizo la policía y luego pues estuvimos en uno de los pabellones de IFEMA esperando noticias, como muchas otras personas. Sí, porque en IFEMA, bueno, al principio pues había también un poco de desorden en el aspecto de que nos habíamos congregado allí centenares de personas. Entonces, además, inclusive de vez en cuando por megafonía, ya gente que se había registrado daban su nombre porque había aparecido la persona a la que se estaba intentando localizar. Bueno, pues aquello además te llenaba de mucha esperanza, porque lo último que se nos pasaba, a mí sobre todo, es que a Rodolfo le pudiera haber pasado algo grave, porque yo siempre me amparaba en que su móvil funcionaba. Digo, yo siempre pensaba en una explosión, el móvil se tiene que acabar destrozado, pero el móvil funcionaba, daba señal completamente. Y allí en IFEMA, pero la verdad es que estuvo bastante bien organizado rápidamente, porque empezaron por grupos familiares. Ahí se habilitaron salas individuales para cada grupo familiar. Y había después en IFEMA una especie de salón central donde se pidió que solamente hubiera 2 miembros de cada familia. Allí fue quizás el momento más duro, un momento muy duro, porque una vez que estábamos en esta sala que nos habilitaron y que se había llenado completamente, pues de gente que ya sabía que estábamos intentando localizar a Rodolfo, pues de familiares, amigos, compañeros de trabajo que también se habían desplazado por distintos centros sanitarios de Madrid, hospitales, clínicas, pues bueno, intentando sacar alguna información. Y en esta sala prácticamente muy cansados, pues es cuando empiezas a rememorar lo que suele pasar cuando ocurre alguna situación difícil, que empiezas a rememorar todo. Y yo empiezo a rememorar pues justamente lo que he comentado, desde que Rodolfo nace, cómo nació tan rápido en casa, cuando iba al colegio de pequeño, su vida en familia, su solidaridad con la gente, empiezas a hacer un recordatorio. Pues bueno, pues toda esa serie de rememoraciones se agolpan en lapsus, se agolpan en tu mente, y es cuando realmente lo empiezas a pasar más y donde, digamos, tu fortaleza y tus esperanzas van debilitándose. Nosotros no estábamos juntos porque Alex estaba en esa sala central que se habilitó para que 2 miembros de cada familia. Él estuvo con Ana, allí en esa sala, y bueno, pues de vez en cuando se oían por megafonía el nombre de algún familiar, y por los pasillos ya se oían gritos y lloros, por lo cual que se estaban dirigiendo, porque los sótanos de IFEMA se había constituido la morgue, donde se estaban depositando todos los cuerpos que ya se habían localizado y los estaban allí. Y bueno, pues nosotros estuvimos allí, pues bueno, hasta que a las 3 de la mañana hace acto de presencia en la sala Alex y Ana, y nos dice la frase: Rodolfo está abajo. Bueno, pues ellos sinceramente, ni yo ni Conchita tuvimos valor. No sé por qué, yo quizás porque no quería ver lo que no quisiera ver, y quería tener a Rodolfo fresco en mi retina siempre, y no tuve valor para bajar a hacer la identificación.
ni Conchita tampoco, ni mi hermano tampoco. Entonces la identificación la hacen Alex y Ana. Ellos bajan abajo. Y bueno, pues allí certificamos que Rodolfo había fallecido en el atentado. Afortunadamente, pienso que dentro de todo lo malo no tuvo que sufrir, pero nos abandonó. Es decir, él en realidad no nos abandona. No. Alguien hace que él se separe de nosotros, al menos en lo que es su cuerpo. La primera pregunta que le hago yo a Rodolfo, a Alex, es ¿pero cómo está él? Claro, yo quería saber que me dijera cómo estaba su cuerpo. Y Alex me dice, Rodolfo ha muerto en el acto, dice simplemente tiene un golpe en la cabeza que le ha producido el impacto de la explosión. Nunca sabré yo si es verdad o no es verdad eso, ni lo voy a preguntar. Con esa situación sabemos que Rodolfo, me imagino que inclusive tendría esa sonrisa que siempre tenía él como natural. Su boca nunca denotaba otra cuestión que no fuera como esperanza. Desde IFEMA ya nos trasladamos a Alcalá. Ya nos dijeron que el cuerpo lo iban a llevar al tanatorio de Alcalá, pues, para después darle sepultura. Y efectivamente al día siguiente, al igual que el día 11 de marzo era un día pues bueno, tranquilo, soleado y demás, el día 12 como si fuera lo que correspondía a un día de tristeza, y se levantó un día terrible de lluvia, de viento, de frío. Parece que era como el síntoma de lo que se había producido y que era el día en que todos estábamos con los nuestros velando y preparando su entierro. Allí en el tanatorio de Alcalá pues hubo una cantidad de visitas enorme, porque Rodolfo era una persona conocida pues en todos los ámbitos de su vida, tanto profesionales como deportivos como sociales. Un inmenso ir y venir de gente de todos los tipos, vecinos, amigos, increíble. Rodolfo estaba allí recibiendo a todos en su última presencia. De hecho, fíjate que yo pienso que ahora estamos aquí contando porque Rodolfo es el que nos da ánimo para contarlo, y además nos dice que lo contemos porque él está con nosotros. Siempre estará con nosotros. De hecho, allí mismo en el tanatorio es cuando surge la idea de lo que, como está diciendo mi padre, nos tiene aquí hoy. Y es que tomamos la decisión de que aquello no podía quedar ahí, que Rodolfo en su cuerpo ya no iba a estar más entre nosotros, pero lo que era su legado tenía que permanecer y perdurar. Y hablamos de constituir una fundación, de hacer una fundación en su nombre, que tardamos muy poco tiempo en poner en marcha en lo que son términos administrativos, porque la fundación nace justo el día que estamos despidiendo a Rodolfo. Presentamos la fundación que lleva su nombre y que pretende hacer prevalecer los valores que él tenía, es decir, desempeñar todo lo que él hubiese podido aportar a nuestra sociedad, no encarnado ya en su persona, pero sí en la fundación que lleva su nombre. Sí, esa difusión de sus valores, esa transmisión de su conocimiento, educación en valores, convivencia, tolerancia, solidaridad, lo que había primado en su vida, precisamente es lo que la Fundación da voz e intenta difundir. O sea, es Rodolfo en sí quien representa a la Fundación. Además, siempre está con nosotros. Yo quería hace un momento, y lo voy a decir ahora, él tiene en su sepultura una placa que escribió Ana y que dice muy claro quién es Rodolfo y cómo está Rodolfo con nosotros. Y son 4 frases de un poema muy bonito. Volverás con el primer rayo de sol de la mañana, con el viento susurrando entre las ramas, con el granizo, con la lluvia, con la nieve. Volverás con el calor de las tardes en primavera, con los niños jugando entre canciones, con la estrella que rompe la gran noche.
volverás y en ese instante llenarás de color nuestras miradas, de calor nuestros inviernos, de esperanza nuestros sueños. Volverás y aquí estaremos. Efectivamente, Rodolfo permanece constantemente entre nosotros y constantemente hablamos con Rodolfo, porque él es el que nos da las fuerzas y el ánimo para continuar con esta labor que la Fundación quiere hacer, que es la transmisión de sus valores, que son muy aprovechables para la sociedad.